jornada que ha sido diversa, que ha ofrecido más de una mirada sobre ciberseguridad, y lo que viene a continuación no es otra charla legal sobre la nueva ley de protección de datos personales. Es una advertencia. A través de una interesante propuesta buscamos conectar con profesionales como ustedes que deben involucrarse en la adopción de la nueva ley, ilustrando la relevancia de actuar antes que quedar a la espera de instrucciones, ¿no? Esta presentación combina el rigor legal de procesos y técnico con una narrativa para demostrar por qué la planificación debe empezar hoy. Descubrirán una hoja de ruta práctica en 7 ámbitos de acción para transformar una obligación legal en una ventaja competitiva. No se pierdan ni un minuto de esta interesante presentación que estamos seguros va a ser muy buena, va a ser muy interesante y nos va a abrir la cabeza a nuevas ideas. Recibimos con un fuerte aplauso a Sebastián Campos, jefe regional de Servicios de Riesgo y Seguridad de Mainsoft, y a Héctor Moyano, consultor asociado de Mainsoft. El escenario de ustedes, por favor. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por asistir hoy día. Sebastián Campos de Mainsoft, como ya me decía. Lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto?, es un llamado de atención, un llamado a la acción, independiente de la actividad que ejerzan ustedes en sus distintas empresas. Lo que vamos a necesitar, ¿cierto?, es activarnos, porque hoy día tenemos un escenario que cambia radicalmente respecto de lo que teníamos hace 2 años o 3 años. Que es un escenario donde nos están obligando, literalmente eso pasa con las leyes, ¿cierto?, a un cumplimiento y a una práctica, tanto en ciberseguridad como en protección de datos personales. Y ustedes dirán, ciberseguridad, bien, lo hemos estado escuchando todo este día, ¿cierto? Datos personales, también por ahí salió en alguna charla. Pero realmente, en lo práctico, en lo técnico y en lo material, ¿qué es lo que debemos hacer para llegar a un estado de cumplimiento? Eso se ha escapado un poquito, ¿cierto? No lo hemos escuchado tanto. Sebastián, hagamos una pregunta. Mira, preguntaron recién cuántos eran o se habían identificado como organismos de importancia vital. Yo les pregunto cuántos de ustedes son servicios esenciales o se reconocen como servicios esenciales. ¿Pueden levantar la mano? Poquito, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen datos personales en sus sistemas? Datos de personas, ¿verdad? Están los empleados y están todos nuestros clientes. Yo diría que todos nosotros tenemos datos personales, ¿verdad? Somos muchos más. Entonces, yo creo que ese es el tamaño o la dimensión del problema que debemos abordar. Eso básicamente es lo que vamos... Levantaron la mano, pero tímidamente algunos. Tímidamente muchos levantaron la mano, pero ¿verdad? Son muchos datos personales que tenemos en nuestra vida y que básicamente tenemos que abordar ese desafío. Todos en nuestras organizaciones manejamos datos personales, porque de momento que tenemos una nómina, ¿cierto?, de personal, ¿cierto?, que todos los meses cobra un sueldo, bueno, ya esos son datos personales. Y son datos personales sensibles además. Así que la necesidad y la obligación es para todos los que tenemos en cada una de nuestras obligaciones. Ahora, lo que nosotros queremos compartirles también es en las distintas capas de responsabilidad, porque pensamos muchas veces, leyes, ¿cierto?, abogados, bueno, ellos verán. Ellos dirán lo que yo tengo que hacer. Pero no es así. Justamente el llamado de acción hoy día es justamente para quienes trabajan en áreas de tecnología, en áreas de ciberseguridad, en cumplimiento, ciertos riesgos, seguridad de la información. Y que no tenemos que quedar esperando a que un abogado nos diga qué tenemos que hacer para cumplir. Si nos quedamos esperando, se nos va a hacer tarde. Tenemos que actuar ahora. Y por lo tanto, ahí te dejo la palabra para que comencemos a hablar de lo más dañino, digamos, para nosotros, ¿cierto? Probablemente ustedes han escuchado de las sanciones, ¿verdad? Que es lo que más se habla, cuáles son las sanciones, que tienen que designar un delegado de protección de datos o un oficial de protección de datos, pero también, o que pueden implementar un modelo de prevención de infracciones. Son algunas de las alternativas. Pero en todos los casos, ¿verdad?, tenemos que tomar acciones. Y hay responsabilidades que van a estar definidas desde el punto de vista penal, pero también civil. O sea, la ley establece ciertas obligaciones. Pero no los quiero aburrir con eso. Quiero llevarlos a movernos hacia lo que necesitamos hacer. El primer desafío, ¿verdad?, y podemos volver un poquito atrás. El primer desafío tiene que ver básicamente con... ¿puedes volver? ¿Una? Tiene que ver con los derechos ARCO. Al 1 de diciembre del 2026, que parece bien lejos, pero si contamos que nos vamos a ir de vacaciones en enero, febrero, ¿verdad? Vamos a llegar a marzo, cambio de gobierno, y vamos a esperar hasta el 30 de noviembre, no hasta el 1, porque el 30 de noviembre empieza a ejercer los titulares
o sea, todas las personas naturales, vamos a poder ejercer nuestro derecho y decir qué datos personales tiene esa compañía o esta empresa míos y cómo yo puedo saber para qué lo está usando, ¿verdad? Y ahí viene el primer desafío, que es tener el poder tener una herramienta, una plataforma a través del cual las empresas proveen un mecanismo para que las personas puedan ejercer sus derechos. Entonces ese es el primer desafío y donde nos vamos a encontrar el 1 de diciembre. Cada uno de ustedes pueden llamar a sus empresas donde tienen datos personales, decirle qué datos personales tiene mío, para qué los utiliza. Necesito que este dato ya no lo siga utilizando porque no quiero que me sigan enviando correos, por ejemplo, a mi correo personal, etcétera. Y así. Bueno, son algunas de las situaciones que podemos ir enfrentando, ¿verdad? Y cómo las podemos ir abordando. Bien. Hay distintas acciones a los que vamos a llamar hoy día. Les quiero contar que estamos en un país digital, ¿cierto? Utilizamos la tecnología de punta. Utilizamos modelos de inteligencia artificial para identificar cómo sería el 2026. Hacer una proyección de cómo sería el 2026 para una empresa de telecomunicaciones no tan grande, pero que tenga así una importancia, una base de cliente importante. Y cómo sería para distintos, 3 roles, ¿cierto? El cumplimiento. Entonces estamos haciendo una proyección, estamos trayendo un poquito de futuro para ustedes para que vean. Ojalá no les pase lo mismo porque la historia no es tan feliz, pero ojalá que podamos tomar acciones desde ya para no llegar a ese momento. Y esas acciones, ¿cierto? Básicamente tienen que ver con un cambio cultural interno. O sea, debemos trabajar en la cultura, ya mencionaré un poquito más sobre eso. Automatizar tareas porque no podemos hacer todo a mano, ¿ya? La ley no obliga a utilizar tecnología específica en muchos casos. No nos obliga específicamente a implementar soluciones tecnológicas o contratar servicios tecnológicos desde ya. Pero sabemos que para poder hacernos cargo de volúmenes importantes de datos, sí tenemos que automatizar. Y por supuesto, cumplimiento proactivo, que es de lo que se trata hoy día. Entonces, y también no perder de vista que esto también puede representar una ventaja competitiva dentro del mercado, porque si ustedes son una empresa que ya tomó acciones y que hoy día son un proveedor del Estado o de alguna empresa que pasan a ser parte de la cadena de suministro, y el hecho de tratar los datos personales a ustedes los pone primero en la línea frente a la competencia. Entonces también se puede ver desde ese punto de vista. ¿Verdad? Bien, y veamos un poco de futuro. Veamos. Hola, mi nombre es Sara Martínez, gerente de cumplimiento de la empresa. Hoy es 18 de diciembre de 2026 y la Ley de Protección de Datos lleva algunas semanas en vigencia. Los clientes comenzaron a ejercer sus derechos, pero nos encontramos atorados con la cantidad de requerimientos. Solo el 0,03% de nuestros clientes y asociados nos han requerido acciones amparadas en la Ley de Protección de Datos en las últimas semanas. Parece poco, pero son 7.500 requerimientos que debemos responder dentro de 30 días y no tenemos cómo. Hoy debo ir al directorio a informar que debemos prepararnos para reclamos, eventuales sanciones y pérdida de credibilidad y confianza. Esto último, un daño rotundo para la marca. Yo espero que a ustedes les vaya mejor. Mucha suerte. Gerentes de cumplimiento, gerentes de riesgo, gerentes de seguridad de la información, asuntos legales, asuntos corporativos. Estas instancias son las que van a ver en la primera línea de parte del cumplimiento, las que van a interactuar mayoritariamente con las entidades, como la Agencia de Ciberseguridad, ¿cierto?, que tuvimos su representante antes, y la Agencia de Protección de Datos Personales próxima a establecerse. Veíamos un caso, ¿cierto?, en diciembre de 2026, cuando la ley ya entró en vigor, y en ese caso tenemos un escenario donde la cantidad de requerimientos que se generaron de parte de titulares de datos no se anticipó, producto de que, bueno, tenemos la capacidad a lo mejor instaurada para atender, tenemos la mesa de servicio, tenemos la mesa de ayuda, pero no teníamos la capacidad humana ni las automatizaciones para hacernos cargo de miles de requerimientos que se generan a la vez. El problema no es que se generen, el problema es que se tienen que contestar dentro de 30 días corridos. Entonces ahí empezamos a ver los problemas, los ripios de planificación. Por eso partamos hoy día. ¿Cuál es la estrategia de 7 ámbitos de acción que les proponemos? Independiente de su ámbito de acción, porque aquí veíamos una gerente de cumplimiento, pero estos ámbitos de acción cruzan el estamento legal de cumplimiento, el estamento de prácticas y procesos y el estamento de tecnologías. Tenemos que pensar siempre en esos 3 caminos que están cruzados por estas 7 ámbitos de acción. Los invitamos a, en cada una de sus funciones, pensar, ¿cierto?, si es que
han participado o no de estos 7 ámbitos, porque todos tenemos que participar de todos. Concientizar, por supuesto, ya lo saben, importante, incluir siempre a toda la gente de nuestras organizaciones, de nuestros equipos de trabajo, deben conocer. Hoy día ya tenemos cierto músculo en lo que es concientización de ciberseguridad, pero no tenemos los conceptos de privacidad tan a mano. Privacidad, consentimiento, ¿cierto? Clasificación, datos sensibles, son temas que no están a la mano hoy día naturalmente de las personas, por lo tanto tenemos que preocuparnos de que cada persona ejerza su responsabilidad legal. Cada persona tiene una responsabilidad legal, pero a la vez que ayuda a la empresa, a nuestras organizaciones a hacer cumplimiento. Tenemos la dimensión o la acción de identificar, tenemos que saber qué datos necesitamos, qué datos mínimos debemos nosotros tener en nuestra base, para el cual no tenemos que gastarnos en consentimiento en datos que son irrelevantes para nuestra gestión. Y por lo tanto tenemos que identificar cuáles son esos datos. Descubrir y clasificar ya implica que detecto cuáles son los repositorios, tanto estructurados, bases de datos, como no estructurados, las carpetas, los sistemas en la nube, donde tengo datos personales, para saber que están ahí, para saber a quién identifican y, por lo tanto, ante cualquier requerimiento poder actuar con la mayor prontitud. Medir el riesgo, reforzar la protección, medir el cumplimiento, son todas acciones que nos van a demandar establecer ciertas estructuras de responsabilidades. La protección es básicamente lo que conocemos de ciberseguridad, pero más allá de eso, ¿cierto?, es la ciberseguridad aplicada, porque todos hemos escuchado desde el punto de vista de la ciberseguridad de encriptación, de cifrado. Pero hoy día el requerimiento es bien específico para proteger los datos de las personas, tanto en reposo como en tránsito, y por lo tanto tiene una aplicación un poco a lo mejor distinta de lo que estamos acostumbrados. Y responder a incidentes, que es la acción, yo diría que los que levantaron la mano ante servicios esenciales ya deben estar actuando sobre eso, no solo preparados, ¿cierto? Actuando sobre eso porque el modelo de respuesta viene de la Ley Marco de Ciberseguridad. Sí. Lo que hace la nueva Ley de Protección de Datos Personales es proponer un escenario, ¿cierto?, donde se reportan además brechas de datos personales, no solamente a la entidad, a la autoridad nacional, ¿cierto?, sino que además al titular, al afectado. Sebastián, bueno, dentro hay que pensar que esta estrategia que nosotros les proponemos, cómo abordar este desafío, tiene que ver con distintas tareas que se pueden realizar y que no tienen que ser consecutivas, no tiene que ser sino que pueden realizarse en paralelo. Y por lo tanto, con eso, lo que podemos hacer es ahorrar tiempo, porque lo que nos va a faltar es justamente tiempo. Entonces, el poder involucrar a las distintas organizaciones, a las distintas áreas de la organización, ¿cierto?, para poder avanzar en esta adopción de la ley, que es un tremendo desafío para cada uno de nosotros. ¿Otro pedacito del futuro? Otro, veamos. Hola, soy Álvaro Guerra, gerente de tecnología de la empresa. Les voy a transmitir mi experiencia porque ustedes están a tiempo y no tropezar igual que yo. Hoy estamos a 26 de agosto del 2026. Desde hace ya 2 años que vengo escuchando sobre leyes de ciberseguridad y de datos personales. Por mucho tiempo yo pensé que lo mío y lo que me tocaba era la ciberseguridad. Y de hecho hemos trabajado codo a codo con el CISO. Pensaba que los datos personales era encriptación y un poco más, que era mayoritariamente un tema de abogados. No me informé de todos los desafíos digitales que conllevaba, y cuando el área de cumplimiento me involucró directamente en el proyecto en febrero del 2026, no tenía idea de lo que me tocaba, y cuando supe semanas después, me di cuenta que el tiempo para implementar las tecnologías de descubrimiento y probar las automatizaciones para poder responder a los derechos de los titulares de los datos excedía con creces la fecha de entrada en vigor. Por muchísimo tiempo, muchísimo. Hoy estamos apuntando a salir con algunas tecnologías poco probadas y espero que esto no les pase a ustedes. Bien. Difícil posición, ¿verdad? La del gerente ahí, Álvaro, enfrentado a algo que no se puede manejar, el tiempo. Se nos acaba el tiempo, no tenemos nada más que hacer. Y el tiempo también nos conlleva a que tenemos que estar preparados frente a la agencia. O sea, la Agencia de Protección de Datos, ¿verdad?, nos va a decir
tenemos que responder y tenemos que tener, de alguna manera, tenemos que preparar. Este es un cambio profundo, como dice ahí, es un cambio cultural, tiene que ver con cómo yo guardo los datos. Un ejecutivo, ¿cierto?, recibe datos, los guarda en un cajón, como alguien dijo recién, guardó los datos de las personas, no pueden estar en carpetas compartidas, no pueden estar en recursos que no tienen algún control. Y las bases de datos, obviamente, todo el mundo tiene bases de datos y tiene más datos de lo que uno cree. Entonces eso también es importante. Cambio tecnológico, herramientas, procesos. Tenemos que tener herramientas para poder trabajar. Y por último, la organización, tenemos que revisar los procesos. Tenemos que ver cómo formulamos, ¿verdad?, para que esos procesos sean seguros. Sebastián. Sí, en general, cuando hablamos de tiempo, piensen en estos 3 carriles que yo les mencionaba, ¿cierto? Legal, que hay que implementar un modelo de prevención de infracciones en este momento. El de procesos, que es la responsabilidad que tenemos que asumir cada uno de nosotros y todas las áreas dentro de una empresa. Y el tecnológico. Piensen en las tecnologías. Hoy día nosotros, si tenemos una empresa con clientes finales, ¿cierto? No B2B, pero sí con clientes finales, ya debiésemos tener avanzado el catálogo de datos. O sea, si no he empezado a hacer el catálogo de datos, si no he utilizado herramientas de descubrimiento para saber qué datos personales tengo, en qué bases de datos, en qué repositorios no estructurados, estoy muy tarde. Ese es el llamado un poco a la urgencia que les hacemos. Y luego de eso, todas las herramientas de protección deben estar en sintonía para el cumplimiento. No solamente debo hacer las cosas, debo demostrar que lo hago, que es muy, muy difícil. Veamos aquí un poco de los tiempos, ¿cierto? El 2025 necesitan, por ejemplo, planificar, descubrir los datos que tienen, diseñar los controles o reformular los controles de datos. ¿Por qué? Porque en el 2026 van a tener que ejecutar las tareas, van a tener que implementar soluciones, van a tener que poder ser capaces de poder ejecutar todos esos cambios y, obviamente, hacer auditoría. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Valdés, me conecto hoy 12 de febrero del 2026, ya que desde la Gerencia de Data Compliance me pidieron liderar un proyecto para el cumplimiento de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, la cual entra en vigencia el 1 de diciembre del 2026. Uno de los problemas es que al día de hoy no tenemos avance y lo único que se ha hecho es levantar la licitación para adjudicar a una empresa que lleva a cabo este proyecto. Otro punto es que de mi parte la experiencia no la tengo y la capacitación tampoco, así que espero en este proceso aprender de la empresa que lleva a cabo esta implementación. Y también esperamos al gerente de tecnología para que nos entregue los requerimientos de su parte. Bueno, si pueden ver, ya se puede considerar que estamos un poco atrasados, estamos contra reloj corriendo, pero esperamos que todo pueda salir adelante sin mayores contratiempos. El optimismo de los jefes de proyectos, ¿cierto? Que todo puede salir adelante sin mayores contratiempos. Sí. Aquí yo creo que el mensaje todos lo recibimos porque todos hemos estado en proyectos que se atrasan y salen, digamos, fuera o desviados de tiempo y de costo. Pero acá tiene otro componente, que es el desvío del cumplimiento, que no es simplemente interno a la empresa, ¿cierto? Tiene una afectación hacia afuera. Sí, y ahí, bueno, los invitamos a tomar acciones. Si quieren saber qué tan lejos o qué tan cerca están de cumplir, los invitamos al stand nuestro, donde pueden escanear un código, se pueden autoevaluar para conocer qué tan lejos estamos del cumplimiento de las obligaciones. Y bueno, obviamente hay que levantar los datos, hay que ser capaz de diseñar la protección y la privacidad desde el diseño. O sea, si están pensando en una nueva solución, esa solución ya debe considerar cómo voy a proteger los datos personales. Vale. Bien. Están invitados entonces, como decía Héctor, a nuestro stand aquí al ladito. Pueden hacer una autoevaluación del estado de cumplimiento en el que se encuentran sus empresas. Está disponible con un código QR para que lo puedan hacer también sin tanta visibilidad, ¿cierto? Lo pueden hacer ahí en la intimidad de sus celulares. Microsoft es una empresa que está posicionada en la región, ¿cierto? Con oficinas en Argentina, Chile y Perú, con un portafolio completo de soluciones tecnológicas y servicios, y disponibles para escucharlos, para conversar sobre estos temas que son siempre contingentes y relevantes. Así que muchas gracias por la atención de hoy. Bien, un fuerte aplauso para Sebastián Campos, jefe regional de Servicios de Riesgo y Seguridad de Microsoft, y Héctor Moyano, consultor asociado de Microsoft, por estar esta tarde con nosotros. Bueno.